ampliar una información que este fin de semana realmente ha sido preocupante y que tiene que ver con una cuarta dosis de vacuna que se habría inoculado, además de manera puntual, a personal de salud del Ministerio, por supuesto, de Salud, y que habría reportado ya algunos efectos adversos. Es cierto que no serán graves, como dice el comunicado del Ministerio de Salud, pero sí efectos adversos. Está con nosotros Omar Neira, quien es consultor precisamente en este tipo de temas. Omar, muy buenas noches. Preocupante. ¿Cómo es esto? ¿En qué momento se aprobó que se aplicara una cuarta dosis? Gracias, Rosana. Gracias por la invitación. Realmente es preocupante, sobre todo cuando en el mundo hay una discusión de la pertinencia de la cuarta dosis. La autoridad europea en este momento no recomienda la cuarta dosis para la población en general. La propia OMS ha hecho recomendaciones y ha indicado de que el uso de las dosis de refuerzo debe estar evaluada de acuerdo a la situación sanitaria. Bajo ese contexto, creo yo, acá en Minsa, se apuró para que los primeros días de abril se iniciara el proceso de cuarta dosis para mayores de 60 claro. y personal de salud. Para mayores de 60, y claro, y han estado, digamos, inoculando o inyectando. Claro, digamos que aquí más allá de si fue de 50 microgramos o 100 microgramos, en cualquiera de esos dos casos se han reportado efectos adversos. Correcto, se reportaron efectos adversos porque además, según toda la información que hay hasta ahora, que es pública, se usa el doble de la dosis para la marca Moderna en la dosis de refuerzo. La Moderna usa para la primera y segunda dosis 100 microgramos y recomienda para su tercera dosis 50 microgramos. Ellos han evaluado, y la autorización de FDA me parece que va por ahí, para hacer esta condición. A diferencia de Pfizer, que Pfizer sí recomienda su tercera dosis de refuerzo con la dosis inicial. Ya, ese es un asunto que no se evaluó en su momento en Minsa. Personalmente pienso que es un error y pasaría porque Minsa pase a reconocer que hubo un error en las dosis. Y sobre eso informar, porque este tiene un impacto importante en las políticas de salud pública. ¿Por qué? Porque la población no tiene esta lectura que es muy técnica, 50 microgramos, 100 microgramos, porque 100 también está autorizado, pero claro, no para cuarta dosis. Y peor aún, cuando en el mundo todavía se discute la pertinencia de la cuarta dosis, pero acaso en el Perú... Pero lo que, claro, trato de entender es de dónde sale y por qué. Y además no pone en riesgo la vida, pero sí genera de algún tipo, efectos no solamente adversos son importantes. incomodidades, ¿no es cierto? Esto va mucho más allá de eso. Son efectos adversos importantes, eso se está evidenciando en el mundo. Claro, el miocardio. Correcto, y eso es lo que se discute. Y acá quienes tienen que darnos la respuesta son los del INS, que son los encargados de hacer investigaciones y en hacer este análisis. Lastimosamente el grupo de expertos que hoy estuvo en la conferencia de prensa no ha sido tomado en cuenta mucho el año pasado. Es un grupo de expertos que viene desde el 2016. Recuerda que Perú, antes de COVID, tenía uno de los mejores programas de inmunización de la región. Pero este grupo de expertos fue dejado de lado y se creó un grupo de expertos solo para COVID. Y ese es otro error que creo que nuestro país ha cometido el año pasado, enfocarnos exclusivamente a COVID, descuidar todo lo demás, acelerar, y en ese afán viene la cuarta dosis, vamos con más dosis, y ahí creo que hay que hacer una mea culpa a todos. Hay una presión mediática por vacunar más, Rosana. En este momento no es lo correcto. Porque no se han alcanzado los índices que se requieren para poder sentirnos absolutamente tranquilos todos, pero con determinadas edades además. Y el detalle está así, mira, lo que nos dice hoy el 2022, la evidencia y la experiencia sobre todo de Hong Kong, que tiene cifras de vacunación parecidas a la nuestra, es que debemos enfocarnos en cerrar brechas y en los grupos vulnerables. ¿Y cuáles son los grupos vulnerables? Los mayores, 70, 80, y los que tienen comorbilidades. Y ahí hay que hacer un trabajo. El año pasado no se terminó de vacunar. Claro, pero nuevamente, esto tiene que ver precisamente con haber retirado probablemente a asesores que tenían probablemente otro nivel profesional, y también se sabe y se conoce que han sido despedidos y removidos de su cargo varios directores. Entonces se ha perdido esa visión o esa mirada profesional para este tipo de trabajos y campañas? Mira, intentaré no hacer una apreciación política. Sobre el político
hay una falta de liderazgo en el país, en el tema, no solo en el país, en la salud también, pero en lo específico de este programa de inmunización, yo te decía que había un equipo técnico que venía del 2016 hasta ahora. Y ya no está. No, sí está, pero no fue tomado muy en cuenta. Se creó uno especial para COVID en la gestión del año pasado. La actual jefa de inmunizaciones, ella lideraba el equipo de inmunizaciones el 2019, o sea, sí tiene experiencia, es un equipo técnico, pero que no han tenido el soporte político, y me parece que ahí necesitamos despolitizar salud para tomar decisiones con evidencia en bienestar de la población. Entonces tú tienes pruebas rápidas, falta de oxígeno, la discusión de las mascarillas, 2 años de colegios cerrados. Tienes todas esas decisiones sanitarias que en el país incluye el adelanto de tercera dosis, se adelantó a 3 meses, sin mucha evidencia en el mundo en diciembre. Y hay que hacer una discusión técnica donde tiene que intervenir la academia, el ambiente científico y sacarlo de lo político, porque esto es muy serio. ¿Sabes por qué, Rosana? Solo para terminar. Porque la población va a desconfiar en las otras vacunas. Y las vacunas son útiles, nos han eliminado enfermedades, nos sacan de estos problemas. Sí. Hay otra hipótesis, que lo que se está buscando en verdad es evitar que estos lotes de vacunas se queden ahí, como quien dice, botados. Entonces, ¿cómo me deshago de estos lotes? Porque más adelante me puede llegar algún tipo de denuncia de que por mi falta de eficiencia se quedaron y vencieron un lote enorme de vacunas. ¿Ha habido algo de eso detrás de estas decisiones? Ese es un tema de gestión. Perú hoy ¿Pero tiene podría haber sobrestock. sido eso? Lo cierto es que Perú hoy tiene un sobrestock, tiene vacunas próximas o venciendo, pero tú no puedes anteponer un tema de gestión de stock de vacunas a la salud pública. La salud pública tiene que ir con evidencia. Hoy no estamos en el 2021. El 2021 necesitábamos inmunizar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Hoy, 2022, la realidad es distinta. Debemos enfocarnos en grupos vulnerables, hoy no es cantidad, hoy es, llámale calidad para entender hacia dónde ir. Pero hemos descuidado, y el año pasado, y eso es un error que vamos a sentir en los próximos años, las otras vacunas. Y todo esto pasa porque no hay un equipo técnico importante, sólido, que suele tomarse en cuenta. El Perú tiene un equipo importantísimo, pero no siempre son tomados en cuenta por estos cambios. Hay mucho cambio, llega mucho nuevo ministro con equipo de gente y arriba cambian, y los equipos técnicos no se sostiene. Perú lideraba el tema de inmunización y el equipo está ahí. Con unas experiencias y extraordinarias necesitamos reenfocarnos después de esta crisis, que pareciera que estamos pasando una etapa endémica sobre cosas que la evidencia nos dice, ¿no? Entonces vamos por ahí, ¿no? Estamos preparados, y ya para cerrar con esta, digamos, ya a partir de mayo ya nos podemos retirar y quitar las mascarillas en lugares abiertos. ¿Estamos preparados para eso? Eso es otra incongruencia de los tomadores de decisiones en este momento. Las mascarillas son útiles para prevenir contagio. Que ha bajado también la gripe. Claro, cuando tú estás en ambientes cerrados o con poca o sin ventilación. La ciencia ha demostrado que al aire libre no hay evidencia que haya mucho aerosol contaminado. Entonces, desde febrero tenemos unas tasas de contagio muy bajas y desde hace tiempo se debería haber quitado, porque en salud pública haces otro análisis, no solo es contagio COVID, el bienestar social, el bienestar socioemocional de las personas. Y pues claro, lo que dice el MINSA es, esperemos que haya un decreto supremo para eliminar otro y empezar uno. El bienestar del ser humano está antes y se debería haber eliminado antes. No es estar preparados, es decir, ¿es útil o no es útil? Y las mascarillas en el contexto actual, en estos espacios, no son útiles. Así es, en verdad, creo que al final el consejo final es: tomen en cuenta a todos los expertos con los que cuenten, y que todos estos cambios lo que tienen que generar es precisamente un mayor enriquecimiento, un mayor aporte de todas esas personas que cuentan con esa experiencia, ¿verdad? Sí, y algo que en Perú no estamos discutiendo es la inmunidad natural. La inmunidad natural es robusta, pero ¿por qué hay que discutir en Perú? Porque ¿acaso somos el país con la mayor tasa de contagio? The Lancet publicaba hace unos días que en el Perú antes de Omicron se contagiaron 23.4 millones de personas en una estimación. Post-Omicron debe ser más, y ahí hay que hacer esa discusión para que la población empiece a confiar en la ciencia. Si no usamos la ciencia, Rosana, la población no va a confiar
y la resistencia va a creer. Hay que decirle a la población, las vacunas son útiles, nos han salvado la pandemia, nos salvan enfermedades, pero necesitamos que los tomadores de decisiones lideren con evidencia científica, que aparentemente no siempre sucede. Así es. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Encantado. Omar. Y nosotros nos vamos.